Hoy vamos a hablar de la tercerización. ¿Qué es eso? Bueno, una práctica que utilizan las empresas se llama tercerización porque es contratar un tercero para que realice para la empresa que los contrata alguna actividad que se relaciona, puede relacionarse o no, con la actividad principal que desarrolla la empresa. También se lo conoce con el nombre de externalización o con un término anglosajón que es el outsourcing, pues una fuente externa. Bueno, en el derecho del trabajo siempre se ha regulado esta situación de la tercerización. Lo que pasa es que hay la ley actual o el decreto ley trata de, ¿cómo se llama? Satanizar un poco la tercerización y en principio considerarla como algo prohibido. Bueno, en las leyes anteriores se regulaba la tercerización y había como una forma triangular. O sea, había el empleador que desarrollaba la actividad principal, podía utilizar contratistas o podía utilizar intermediarios. La intermediación siempre ha sido vista por el derecho del trabajo con mucha desconfianza, porque se utiliza para desconocer los derechos de los trabajadores, para interponer una persona entre el trabajador y el empresario, el empleador, de manera tal de que el trabajador a veces no sepa a quién le tiene que reclamar, y cuando le va a reclamar a aquel que supuestamente es su patrono e intermediario en el medio, les ruego que silencien después al final de la clase podemos abrir. Bueno, como les decía, el derecho del trabajo desconfiado siempre de esa figura. Sin embargo, no hay que pensar que la tercerización es algo que de por sí es malo, porque a veces la empresa tiene que recurrir a otras empresas, a otras personas que saben hacer determinados tipos de trabajo, que están especializados en determinado tipo de trabajo, para poder desarrollar una actividad. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la producción de alimentos necesita ampliar y construir un depósito o construir un galpón donde va a colocar maquinaria. Es una actividad que no realiza, que no tiene ni las herramientas ni las maquinarias necesarias para hacerlas, ni tiene el personal que sabe hacer de eso. Entonces, ¿qué hace? Se busca un contratista, una empresa que sepa de construcción. O, por ejemplo, hay que instalar unas maquinarias y se necesitan unos técnicos que conozcan de esa actividad de instalar la maquinaria, pues tiene que recurrir a gente que sepa de eso o a empresas que se especialicen en eso. ¿Cuál es el tratamiento que la actual ley le da a esas? En principio, nuestra ley
en el artículo 48 prohíbe la tercerización, es decir, que se contrate a terceros. Y digo en principio porque ya vamos a ver qué es lo que la ley entiende por tercerización y qué es lo que en realidad está prohibido y qué no. Por favor, apaguen los micrófonos, desactiven el audio ustedes para que no haya interferencia. Bien. La tercerización, como dije, no necesariamente es perjudicial, pero es necesario que se la reglamente. Ya vamos a buscar aquí. No me acuerdo. El audio. Mire que son 4. Uy, ¿Quién tiene prendido el audio? Por favor, que lo desactive. Bueno, la tercerización no necesariamente entraña una simulación del contrato de trabajo como lo pretende hacer lo pretende hacer ver el decreto ley. Y hay una cosa, aquí podemos tomar todas las medidas que se quiera y todas las disposiciones que se quiera para prohibir la tercerización. Pero resulta que la tercerización es algo que se da a nivel internacional, sobre todo en una economía globalizada como la que tenemos actualmente, y ante la cual las legislaciones nacionales son impotentes y no pueden hacer absolutamente nada o muy poco. Me explico. Ustedes conocen, por ejemplo, los zapatos Nike. ¿Cuántas plantas creen ustedes que tiene esa empresa Nike en el mundo para fabricar zapatos? Ninguna. Ninguna. Lo único que hace Nike es diseñar, hacer los diseños, comercializar, y la fabricación se le encarga a una cantidad de empresas que están dispersas por el mundo, que están que si en Corea, que si en Taiwán, que si en Indonesia, que si en Malasia, en cualquier parte del mundo, que si en México, que si en Guatemala. Y eso es tercerización. Y sin embargo, ¿qué pueden hacer las legislaciones nacionales ante eso? Nada, absolutamente nada. Bueno, la ley de entrada, el decreto ley, considera la tercerización como un fraude. En el artículo 47 da una definición de tercerización y dice: a los efectos de esta ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por el patrono con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la Dígame, por favor. de la ley. Tráigame un cuaderno y un lapicero. ¿Perdón? ¿Qué es? Apaguen los micrófonos, por favor. Bueno, con el efecto de desvirtuar, desconocer o obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. O sea, de entrada lo considera un fraude. Ahora, no siempre es así, como les expliqué. Ahora, luego nos dice que queda prohibida la tercerización
y no se permitirá. Ya vamos a ver qué entiende la ley por tercerización y por fraude. Ojo, más adelante vamos a ver que la ley permite la contratación y la subcontratación, que es una forma de tercerización. Pero cuando no se hace con el ánimo, con la intención de defraudar, pues debería entenderse que está prohibida, que está permitida, perdón, y lo que hay que hacer es establecer la responsabilidad que le corresponden a cada quien, como lo veremos más adelante. Pero no se puede partir de la base de que toda tercerización es un fraude. Sin embargo, la ley así lo hace, aunque después echa para atrás. ¿Y cuáles son las formas de tercerización prohibidas que están establecidas por la ley? Bueno, los supuestos están en el artículo 48. En primer lugar, contratar una entidad de trabajo, o sea, otra empresa, para ejecutar obras o servicios o actividades de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo relacionadas de manera directa con el proceso productivo y sin cuya ejecución se afectaría o se interrumpirían las operaciones de la misma. ¿Qué es? Me explico un poco lo que quiere decir. Bueno, que, por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de alimentos contrate otra empresa para que maneje las fábricas, por ejemplo, las máquinas que se encargan de envasar el alimento procesado dentro de botellas o de latas, ¿verdad? Y que eso lo hagan dentro de la misma empresa. Como ven, el enlatado de alimentos procesados es una fase del proceso productivo. Y si no se enlatan, bueno, pues, o se envasan en vidrio o en cualquier otro tipo de cosa, pues no, el proceso productivo no se completa. De manera pues que esto es una tercerización y es un fraude que se le hace a los trabajadores porque con ello se pretende evadir las obligaciones que tiene la empresa principal que procesa los alimentos. No vayan a creer que esto es invento. Yo conozco casos, por ejemplo, de una empresa que fabricaba chucherías y que subcontrataba con otras empresas para que con la maquinaria que ellos hacían hicieran todo el empaquetado de las chucherías y toda esa serie de cosas. De manera tal de que esto es tercerización prohibida. Segundo supuesto, la contratación de trabajadores a través de intermediarios con la finalidad de evadir las obligaciones derivadas de la relación laboral. Bueno, la ley prohíbe por completo la intermediación. ¿Y qué es la intermediación? Bueno, aquí tenemos que la ley no la define. La ley anterior la permitía, pero la regulaba y establecía responsabilidades solidarias. O sea, garantizaba el respeto de los derechos de los trabajadores. Esta ley no la prohíbe, pero no la define. Entonces tenemos que saber qué es un intermediario. Y de acuerdo con la ley anterior, el intermediario era la persona que realizaba una actividad, obra o servicio para otra empresa,
utilizando los elementos que la otra empresa le facilitaba, actuando en nombre propio, pero por cuenta de otro autorizado por el principal. Les voy a poner un ejemplo que se utilizaba mucho en la agricultura y con eso lo van a entender mejor. Mire, a veces el dueño de una hacienda quería hacer un potrero, quería crear un nuevo potrero para crear ganado, o quería limpiar una cantidad de monte, de árboles, etcétera, para sembrar, ¿verdad? Bueno, y entonces, en lugar de hacerlo con peones que no tenía él en su hacienda, pues contrataba a otro para que él buscara a los trabajadores y les daba las hachas o las sierras para que tumbaran los árboles, y con esos obreros les daba para que les pagara los salarios y para que compraran mercado y establecieran un campamento. Eso. Y los trabajadores muchas veces no sabían quién era el dueño de esa hacienda y para quién estaba trabajando. Lo único que conocían era al intermediario. Bueno, la ley anterior decía, bueno, mire, el intermediario y el dueño de la hacienda, o sea, el empresario para cual están haciendo esa labor, esos trabajadores que fueron contratados por el intermediario y al único que vieron fue al intermediario, es tan responsable como el intermediario. De manera tal que si el intermediario no les pagaba, pues podían ir a reclamarle al dueño de la hacienda, averiguar quién era el dueño de la hacienda y reclamarle directamente a él, porque a él le beneficiaba esa obra. Bueno, el intermediario prácticamente no ponía nada. Lo único que ganaba algún dinero o con el trabajo de los otros, con el sudor de los otros, o él también se ponía a trabajar junto con los otros, pero recibía una parte mayor. Bueno, el intermediario estaba regulado en la ley anterior y definido en la ley anterior. Yo les voy a mandar la definición de la ley anterior, pero estaba regulado. Esta ley prohíbe la intermediación. Prohíbe la intermediación, pero no la define. Ojo, el contratista es una persona, ya lo vamos a ver más adelante, y vamos a ver en qué se diferencia del intermediario, para seguir viendo los supuestos de tercerización prohibidos por la ley. El tercer supuesto del artículo 47 son aquellas empresas o entidades de trabajo que el patrono crea con el propósito de evadir las obligaciones con los trabajadores. Eso está prohibido también. Ahora, ayer hablamos de los grupos de empresas y veíamos cómo a veces una empresa se organizaba en varias sociedades aparentemente independientes, pero que todas dependían de una sociedad principal que era la dueña de las acciones y la que dirigía todas las demás empresas, y que simple y llanamente la ley decía es que todos son solidariamente responsables frente a los trabajadores, independientemente de que un trabajador trabaje para una empresa del grupo o para otra. Pues bien, aquí la ley prohíbe que se constituyan empresas para evadir, pero si ya están constituidas como un grupo de empresas, ya eso está regulado, cuáles son las responsabilidades que tienen frente a los trabajadores, y se les garantiza a los trabajadores que siempre haya alguien a quien reclamar. El cuarto supuesto es verdaderamente algo que no tiene que ver con la tercerización. Bueno,
y tiene que ver en realidad con la contratación. Es decir, cuando se contrate con un tercero obras o servicios que sean inherentes o conexas, pero con el propósito de simular la relación laboral y cometer fraude a la ley, se considera que hay tercerización. Bueno, esto es un poco complejo porque lo que hay es simulación del contrato de trabajo, que eso es algo que vamos a ver más adelante cuando veamos el contrato de trabajo. Pero en realidad ahí no hay tercerización. Me explico. Un patrono, en lugar de contratar un vendedor para que le venda sus productos, por ejemplo, una empresa que está en Valencia y produce, qué sé yo, herramientas para la construcción y tiene un vendedor en el Táchira, etcétera. Entonces, en lugar de contratar un vendedor, simula que lo que contrata es un distribuidor, pero en realidad es un trabajador porque hace el servicio personal y de manera subordinada, atendiendo las órdenes y por cuenta del otro, etcétera. Pues allí lo que hay es una simulación del contrato de trabajo y no hay en realidad una verdadera tercerización. Sin embargo, la ley hace esa, ¿cómo se llama? Utiliza ese supuesto. Bien. La ley no contempla la tercerización en los casos de los intermediarios. Ahora, hay que entender que no toda la intermediación está con el ánimo de simular. Por ejemplo, hay agencias de empleo que no son consideradas como intermediarios. Lo único que hacen es poner en contacto al trabajador con el empleador y ya está. No es que lo contratan y lo ponen a trabajar y ellos le dirigen el trabajo, no. Lo ponen en contacto y es el empleador que lo contrata. Eso no es intermediación ni está prohibido por la ley. Perdón. Ahora bien, hay una figura que está permitida por la ley y regulada por la ley, que es el contratista. Ya les hice referencia a eso. O sea, el contratista es una persona que con sus propios elementos actúa en nombre propio y por cuenta propia y realiza una obra mediante un contrato de obras o servicios utilizando sus propios elementos, tiene la gestión de la obra, asume los riesgos de la obra y eso es lícito y permitido. Ya les puse el ejemplo. Vamos a construir un galpón y en lugar de ponernos a hacerlo nosotros que no sabemos de eso, pues buscamos una empresa constructora para que realice esa actividad. Esa empresa constructora tiene sus maquinarias, tiene los trabajadores y se pone a construir, realiza la obra actuando en nombre propio, por cuenta propia, y luego le cobrará el monto de la obra a la empresa que lo contrató para hacer esa construcción. Eso está perfectamente permitido y la ley lo define en el artículo 49. Son contratistas las personas naturales o jurídicas que mediante contrato se encarguen de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos o recursos propios y con trabajadores bajo su dependencia. Por ejemplo, la universidad, su actividad principal es la enseñanza, pero necesita hacer
unas actividades como por ejemplo la limpieza o la vigilancia. La universidad tiene dos alternativas. O busca su propio personal para hacer la vigilancia, o su propio personal para hacer la limpieza, el barrido, la limpieza de las instalaciones, o contratar a una empresa especializada en vigilancia y una empresa especializada en limpieza. Está permitido. Fíjese la diferencia entre el contratista y el intermediario. Dijimos que el intermediario, no está definido en la ley, actúa en nombre propio pero por cuenta de otro. El contratista actúa en nombre propio y por cuenta propia. El contratista actúa con los elementos que el otro le facilitó. El que contrató, el dueño de la hacienda, el dueño de la hacienda le suministra el dinero para que pague a los obreros que contrató, las herramientas, las hachas, las palas, las sierras mecánicas, por ejemplo, o las sierras eléctricas, y le da también un sitio en donde monte una especie de campamento y le da para que haga el mercado, para que le lleve la comida a esos trabajadores, etc. Mientras que el contratista no, él tiene su propia maquinaria, tiene su propio personal y tiene la gestión de la obra y asume los riesgos. Bueno, en principio, el contratista, de acuerdo con el artículo 50, no compromete la responsabilidad del beneficiario de la obra. Aquel contratista que la empresa contrató para que le hicieran le construyeran un galpón o un nuevo edificio, ese no hace responsable al beneficiario de la obra. Es el contratista el que va a responder por la obra. Salvo que la obra que le encomendaron o que le contrataron al contratista sea inherente o conexa con la actividad que desarrolló el beneficiario de la obra. Pongamos, por ejemplo, la empresa de alimentos que procesa maíz necesita transportar el maíz hasta su planta, desde el sitio donde lo producen hasta su planta, y después procesar, transportar el alimento procesado a los sitios donde los venden. Bueno, en lugar de tener sus propios camiones, pues contrata a una empresa de transporte. Y si esa empresa de transporte le trabaja exclusivamente a ella, está realizando una actividad, en este caso es conexa con la actividad que desarrolla la planta procesadora de maíz. La ley y sobre todo el reglamento de la ley, el artículo 23 del reglamento y el artículo 56 de la ley, nos definen, 50 de la ley, qué es una obra inherente o qué es una obra conexa. Y dice que se entiende por inherente la obra que participa de la misma actividad a la que se dedica el contratante. Por ejemplo, en una fábrica de plantas eléctricas, contratamos una empresa para que fabrique el motor de la planta eléctrica. Todo lo demás lo fabricamos en... Bueno, fabricar motores es una actividad inherente porque participa de la misma naturaleza
que la actividad es principal. Sin el motor, la planta eléctrica no funciona. De manera pues que eso es... tenemos poco tiempo, así que quizás voy a tener que convocar otra. El reglamento aclara diciendo que la actividad desarrollada por el contratista, cuando constituye de manera permanente una fase indispensable del proceso productivo del contratante, de modo que sin su cumplimiento no sería posible alcanzar el objeto. O una fábrica de motocicletas que contrate la producción del motor